Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán de CKMI. Y el día de hoy le damos gracias a Dios por poder estar, ¿verdad?, hasta tu hogar, donde quiera que nos estés viendo, para poderte llevar una pequeña porción de la palabra. Amén. Y le doy gracias también a mi pastora, ¿verdad?, Yolanda, por la oportunidad de tener estos miércoles, ¿verdad?, con esta pequeña enseñanza, ¿verdad?, de la gran palabra de Dios. Y quiero invitarte, hermano, el día de hoy a que abras, ¿verdad?, tu Biblia en el libro de los Proverbios. Vamos a ver el proverbio del día en el 26. Hoy toca Proverbios 26 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 26, vamos a leer el versículo 1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Amén. Qué maravillosa palabra. Nos dice que así no conviene al necio la honra. ¿Alguna vez, hermano, has visto tú que caiga nieve en el verano? ¿Verdad? Cuando más caliente está el clima, imagínate que cayera nieve, pues qué bueno sería, pero no es así. La nieve cae en invierno, no en el verano, ¿verdad? Es algo que no pasa. Pues así también eso significa no conviene, ¿verdad? Entonces, la honra es algo que no le sucede a los necios. Amén. Bueno, hermano, quiero decirte dos cosas. Número uno, que Dios nos previene de cuidarnos de los necios. Nos dice, no le respondas igual, ¿verdad? En el 4 y el 5. En este mismo proverbio, el 26, pero el versículo 4 y 5 nos dice no responder igual. Además nos dice no usarlos como mensajeros, nos previene. En el número 6, no tomar consejo de ellos. En el 7, y nos dice, pues no esperes que den la talla, hermano. En el versículo 8, ¿verdad? Pero ojo, Dios también nos previene de llamar necio a alguien. Mateo 5, ¿verdad? A partir del verso 21 nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Estas son palabras de Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios a través de Jesús nos previene de llamar necio a alguien. ¿Qué significa necio? Bueno, en la Biblia, necio significa tonto. Así es. Alguien tonto es alguien necio. Alguien necio es alguien tonto. Jesús usó esta palabra necio, ¿verdad?, en la Biblia y la utilizó contra los fariseos. Nos dice Mateo 23:16, ¿verdad? Del 16 en adelante hasta el 20 dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? En el 18, también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguna jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, nos dice en el 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Entonces aquí Jesús usa esa palabra, necios. ¿Y a quién se lo dice? A los filisteos, perdón, a los fariseos, ¿verdad? El apóstol Pablo también explica por qué Dios permite que haya necios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay necios en el mundo? Bueno, el apóstol Pablo aquí nos lo explica en Romanos, ¿verdad? 1:18 dice,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y en el 21 dice, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, hermano. ¿Qué es lo contrario de necio? Ya dijimos que necio es tonto. Entonces, ¿qué es lo contrario de necio? Pues inteligente, ¿verdad? La inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano, ¿verdad? Para resolver problemas o situaciones complicadas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy hablamos de inteligencia matemática. Alguien que tiene la habilidad para resolver ecuaciones o problemas matemáticos, decimos es una persona inteligente en matemáticas, ¿verdad? Hay inteligencia musical, hermano. Esas personas, ¿verdad? Como mis hermanos del grupo de alabanza, que escuchan una alabanza y ya saben, sin leer las partituras, qué nota va o qué arreglo o qué parte, ¿verdad? Están escuchando y la pueden después ellos interpretar. Bueno, esa es una capacidad, ¿verdad? Es una inteligencia musical. También podemos tener, ¿verdad? Esas personas, fíjate, que prueban una comida y saben qué es lo que tiene y dicen, no, esto tiene un saborcito como de canela, como de romero, como de oliva, etcétera, aceite de oliva. Esas personas tienen la capacidad, ¿verdad?, para distinguir esos sabores y pueden hacer el guisor, volverlo a copiar, ¿verdad? Tiene una inteligencia culinaria muy grande. Pero también, hermano, existen las personas que son inteligentes en las emociones, inteligencia emocional. Por ejemplo, estas personas que tienen la capacidad, por ejemplo, de sobreponerse a una pérdida rápidamente o que las alegrías, ¿verdad? Los logros no los ponen muy eufóricos y los sacan completamente de, digamos, de balance. Estas personas tienen una inteligencia para las emociones. Se dice que es una inteligencia emocional, ¿verdad? Hermano, nadie es inteligente en todo. Tú puedes ser inteligente, ¿verdad?, en resolver problemas matemáticos y pues a lo mejor no eres tan inteligente para resolver problemas culinarios, ¿verdad? O al revés, podrías tener una habilidad musical muy grande, pero no eres tan inteligente, digamos, en responder a las emociones, responder correctamente. Entonces ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta que nadie es inteligente en todo, excepto Jesús. Hermano, ¿quisieras tú saber cómo no ser necio? ¿Cómo ser inteligente? ¿O cómo poder resolver cualquier situación complicada? En el trabajo, por ejemplo, en la escuela, las relaciones sentimentales, ¿verdad? La música, la oratoria, la escritura de ensayos o de conferencias. Bueno, pues el apóstol Pablo nos dice algunos tips, ¿verdad? Lo primero es, no detengas la verdad. 2, glorifica a Dios. 3, sé agradecido con Dios. Y 4, no te envanezcas en tus razonamientos. Y la última y quizás más importante, no profeses ser sabio. Hermano, acuérdate, como dice el Proverbio 26, ¿verdad? En el versículo 12 nos dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues más esperanza hay del necio que de él. Y así es, hermano. Vamos a dejarle hasta aquí esta enseñanza del miércoles, ¿verdad? De Proverbios. Y Maranata, Cristo viene. Delta Lola Bravo. Delta Lola Bravo. Bye bye.